Bueno, estamos grabando. Bueno, gracias por autorizarme a poder grabar esta clase, subirla en el campus de UTN FRGP, Pacheco, de Argentina, y subirla a mi canal de YouTube. ¿Sí? Pedí autorización previamente, así que bueno, lo que vamos a ir continuando ahora empezamos, vamos a ver, nosotros ya estuvimos viendo GDT, la simbología de GDT, qué era lo que entraba en un cuadro de control, y vamos a hacer algo que hicimos en parte en el laboratorio, con casos sencillitos, ahora lo vamos a ver con varios casos, que es el control dimensional de las piezas interpretando lo que dice el cuadro de control. Hasta acá venimos bien, ¿no? Bien. Bien, para eso hay una norma que todavía no ha sido reemplazada, que está basada en la ISO TR, como dice ahí, 5460, del año 85, que es la IRAN 4572, que es una traducción de la misma. Yo recomiendo que lean la versión en inglés, habría que retraducir algunas cosas de la norma. Pero está bastante bien, deberían cruzar en lo posible las dos. Fíjense acá, algo muy importante que dice esta norma, vamos a poner acá voy a poner las opciones de puntero para ir escribiendo como me gusta a mí. ¿Eh? ¿Se ve lo que escribo ahí, no? Sí, ¿no? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, ven acá toda esta parte cuando habla de verificación, ven de circularidad, de cilindricidad, perfil de una línea, perfil de una superficie, paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, concentricidad. ¿Mm? Todo esto que va dando la norma acá, este, concentricidad, verificación de simetría, run out simple, run out compuesto, todo esto es lo que nos da la norma. Y nos da como 5 métodos por cada uno de estos controles dimensionales. Para eso hay algo, esto está hecho para el metrólogo, y acá ustedes ven la simbología que hay para hacerle un croquis a la persona que va a medir. Por ejemplo, la primera parte es un mármol de referencia. Entonces, una superficie plana de referencia es esta de acá. Ven plano de trazar o plano de medición, que en realidad tendría que haberle puesto superficie de referencia o mármol de referencia. Después tenemos soportes fijos, soportes ajustables. Estos pueden ser los gatitos que nosotros conocimos, vimos en metrología, que lo vieron en el laboratorio. Donde acá venía con, y que lo vimos en la otra clase, que lo podemos subir y bajar con un destornillador, o lo que yo les mostré también, que son los lap jack, que es el lap jack, acuérdense que es de los dos lados, viene así, y acá viene con un tornillo micrométrico de paso fino, ¿sí? Que lo vamos girando, y el lap jack lo que de costado sería así, es como un gato, es como un cricket, ¿sí? Tornillo, perdón, viene acá, en esta zona de acá, me equivoqué, lo puse ahí arriba, viene ahí abajo, y lo que hace es subir o bajar en forma, como tiene un paso fino la rosca, gradualmente esa superficie. Es un ajuste móvil, ¿sí? Un ajuste, soporte ajustable, como dicen. Después el trazado, si es todo continuo, puede ser continuo o trazado intermitente. Eso es cuando yo tengo un mármol o una superficie y yo lo tengo que trazar, dibujar algo, o puede ser también intermitente en varias direcciones. Y el giro, cuando hacemos un giro de algo, de un comparador o de algún elemento que yo tenga que girar, por ejemplo, lo puedo hacer en forma continua o de a poquito, ir girándolo de a poquito en forma intermitente. O una rotación total. El elemento indicador, que sería el instrumento de medición, que puede tener un elemento registrador,
Y cuando ese elemento, acá se llama puesto de medición, puede ser una máquina de medir por coordenadas con un indicador y registrador. Puede ser un instrumento de medición, un comparador con una base por comparador, como hay, etcétera. Es un instrumento que yo utilizo para medir que puede tener algún dispositivo o no. Bueno, fíjense lo importante de esta norma, porque acá nos está dando, uno, el símbolo de planicidad en este caso. Dos, cómo se acota en el cuadro de control que va sin datum, como vimos la vez pasada. Tres, el método de verificación. Acá esto se llama esferómetro y el esferómetro tiene longitudes iguales, L1 y L2 iguales. ¿Mm? Este, generalmente puede ser de 127 milímetros cada una, depende si es americano o no, puede ser de 2 pulgadas o de algún valor predeterminado, ese esferómetro, esa distancia, dependiendo del fabricante, donde va un reloj comparador. Y lo van trabajando en distintas estaciones de trabajo, como esta de acá, y van tomando mediciones de la planicidad por medio del reloj comparador. Y acá me dice el método. ¿M? Y cómo saco los errores, que en la desviación de planitud es justamente la diferencia entre valor máximo y mínimo. Ahí hace desviación acumulativa, se un diagrama acumulativo en este caso. ¿M? Bueno, pueden, este es uno de los métodos, después vamos a ver otros. Este es un método muy simple que también está en la norma, que es cuando tenemos, nosotros tenemos, si hay alguno que falta ingresar, por favor avíseme de los compañeros, que no estoy viendo. No sé si Mariela está acá. A ver, espera un cachito. Así la pongo como anfitriona. A ver. Hola, Hola Mariela, ¿estás? ¿Te puedo poner como anfitriona por las dudas? A ver, vamos a poner acá, convertir en coanfitrión por si llega a entrar algún compañero, ¿m? Y lo metemos, ¿sí? Em, Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, este método. Este muy simple, es una pieza cilíndrica y con sondas, ¿sí? Que van, las sondas, acuérdense que van de 0,03 las de antes a 1 milímetro, hoy están de 0,05 milímetros. Puedo ir sondeando la pieza y ver tanto rectitud, y también podría con una regla de pelo, si hago rectitud en varias direcciones, en una superficie plana hacer planicidad, ¿no? Esto, en este caso es rectitud muy típico de taller, ¿no? Este es el método que usamos nosotros, que es muy parecido al que usamos en el laboratorio. Nosotros hicimos paralelismo. Acá la diferencia es una pregunta que yo hago, diferencia entre paralelismo y rectitud. ¿Mm? Bueno, es muy simple. Rectitud en el cuadro de control viene acá con una tolerancia. Paralelismo viene con un datum, tolerancia, y acá el datum que sea. Y en paralelismo esta misma pieza yo la tengo que apoyar como la apoyamos nosotros en el laboratorio sobre el mármol de referencia y medir, perdón, y acá viene el comparador, y medir la rectitud como hicimos nosotros, la del paralelismo como hicimos nosotros, respecto a un datum, que el datum sería el mármol de referencia que tenemos acá. Bien, entonces, en rectitud tenemos que poner la pieza, como pueden verla ahí, en los puntos de Bessel, en el aire, no en el aire, sino entre tres apoyos, y esos puntos tienen que están a 0,21 de cada una de las longitudes, tienen que estar paralelos al mármol de referencia, quiere decir que está nivelada la superficie. ¿Sí? Bien. Otro que este método es el Planecator,
Y este es un método muy viejo que la regla es de este tipo, de unas reglas grandes. Acá vienen generalmente agujereadas cuando son ya muy grandes para poder levantarla. Es el planecator. Acá vienen los soportes y acá viene un reloj comparador invertido, ¿sí? Como el que está acá. Acá la referencia es esta superficie de acá. Es una regla, un mármol en realidad que viene con y que es esta superficie, esta que es el planecator. Y ese mármol, esto es grafito, es de Abasa, no sé por qué me sale eso de Abasa, grafito entre paréntesis. Ese grafito, la superficie azul es la referencia y la incógnita que estoy midiendo es esto gris que está acá abajo. ¿Mm? Entonces, ahí estoy midiendo rectitud de esa manera, yo tengo todo escrito. En un cilindro lo pongo en los puntos de Bessel, esto es 0,22 no sé, de la longitud que sea, de L. A ver, hay que emitirlo. Bueno. L es toda esta longitud de acá a acá. Y ahí pongo los puntos de Bessel. Y después lo que hacemos es ponerlo en, antiguamente llamados calzos en B, bloques en B le llamamos, el cilindro entre dos bloques, está quietito, y lo que hacemos es pasar el reloj comparador con la base porta comparador. Y eso medimos la rectitud y hay que medirla hay que marcar la rectitud. Esto se usa mucho en escuadras cilíndricas para calibrar ahí en este punto, en este de acá y en este se enumera. O sea, cuando uno va a medir una escuadra cilíndrica o un cilindro y quiere medir la rectitud, lo primero que tiene que hacer es agarrar y dividir en las aristas, ¿sí? Entonces acá le pone 1, 2, 3 y 4. Y en esas aristas uno va a medir la rectitud. Y después busca el worst case, el peor caso, como hacemos siempre, y lo comparo con la tolerancia. Ya lo vimos la vez pasada. El worst case versus la tolerancia. Si el worst case es menor que la tolerancia, el error máximo de medición es menor que la tolerancia, tiramos cohete y aprobamos la pieza. Bueno, esta es otra manera de medir rectitud, obviamente, con dos relojes comparadores. Acá por una cuestión de dibujo me quedó cortita la flechita viene ahí, que es la punta del comparador. Primero se nivelan en los extremos de la generatriz. Acá lo que se va a hacer, se va a poner en este punto, por ejemplo, se la va a poner en cero este comparador, se lo va a cargar los dos comparadores y se lo va a poner en cero. ¿Y después qué se va a hacer? Lo que se va a hacer, uno se va a ir moviendo en la dirección L1 y después cuando llega acá vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ponerlo en cero y se mueve en la dirección L2. De ida y de vuelta. Y ahí saca uno el peor error de todos, el worst case. Fíjense, ahí lo tienen. El error va a ser LA, la lectura en A, menos la lectura en B dividido 2. Eso es el error de rectitud. La semi-diferencia de esa lectura. Ven lo que dice repetir los pasos para otras generatrices. Y ven el error de rectitud es el mayor de las semidiferencias. En cada uno de estos puntos yo voy viendo, tac, 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 y voy buscando el worst case, o sea, el error, el peor caso, el caso más desfavorable, y ahí comparo contra la tolerancia. Ven que es todo el mismo perro, pero con distinto collar. Estoy diciendo siempre lo mismo, con casos diferentes. Bueno, planicidad, ahí tienen todas las maneras, que estas son preguntas que tomamos en el examen, de cómo controlar la planicidad. Hay muchos. Vamos a ver algunos métodos. Superficie de apoyo y comparadores, el más clásico.
plano de referencia, apoyo y base por portacomparador con comparador incorporado, esferómetro, que ya lo vimos al principio, nivel, máquina de medir por coordenadas, eso lo vimos cuando hicimos la experiencia en el laboratorio, que yo marcaba 4 puntos y automáticamente me daba el error de planicidad. Con 3 puntos en la máquina de medir inferíamos un plano y con 4 sacábamos el error de planicidad. ¿Se acuerdan la práctica de medición por coordenadas, no? Bueno, el autocolimador, que ya vimos nosotros que podemos medir rectitudes y rectitud con el autocolimador en varias direcciones, lo di autocolimador, el espejo, el autocolimador, que si volvía paralelo al rayo, en la planicidad era perfecta, y si la rectitud era perfecta, y si el espejo estaba inclinado porque la superficie me lo inclinaba, volvía con 2 alfa. ¿Sí? Niveles diferenciales, que lo vamos a ver acá, y láseres y otros accesorios que también lo vamos a ver. Bueno, el típico caso más clásico es medir la rectitud, ¿ven? Por eso está la nomenclatura que estuvimos viendo de la norma que vimos acá con antelación, que es la 4572 o la IRAN 4572 o la ISO 5460. Y acá lo que estamos viendo es que voy a medir en varias direcciones. Ahí lo que se está haciendo es un barrido. Y los puntos, estos son los puntos de Bessel, de mínima deformación. Mariela les explicó cuando hicieron el ejercicio número 12 que tenían que medir en 2 direcciones ortogonales para nivelar el reloj comparador. En la 2 me tenía que dar 0, en todos los puntos tenía que dar 0, y eso lo vamos a ver ahora igual también. Y me quedaba paralelo al mármol de referencia, que es esta superficie negra que tengo acá abajo. Entonces, ahí buscamos el error máximo. Esto es lo que siempre se olvidan ustedes. El error de planicidad es el valor máximo menos el valor mínimo. Bien, esto es estoy haciendo un control de planicidad de una pieza producto. En este caso es un patrón que se usa para medición de espesores. Eso me lo trajo el ingeniero Zampini en su momento de Inti Mecánica, antes de jubilarse, muchos años, cuando trabajábamos juntos. Yo estaba en dimensional en física. Ven, acá está lo que yo le decía, lo que es un lap jack. Que eso sirve, lo usa mucho en óptica para subir o bajar un ajuste móvil. Y acá lo que se hace es marcar los puntos de Bessel. Ven, acá está puesto en 0, porque lo nivelé, está en 0. Después giro el comparador, me muevo acá con el reloj comparador y ajusto de tal manera que me vuelva a quedar en 0. ¿Sí? Entonces, si en las 2 posiciones me da 0, quiere decir que está nivelado ese punto. Acá pasa lo mismo. Tiene que quedarme en 0 acá, en esta posición, y en 0 acá. Y en este lado pasa exactamente lo mismo. Cuando pongo, el comparador acá, me tiene que quedar en 0, y cuando lo ponga acá, me tiene que quedar en 0 también. Entonces, de esa manera va a quedar como está acá. ¿Ven? Que esta pieza, la incógnita, está paralela al mármol, este hermoso mármol que hubo que entrarlo por la ventana en la antigüedad porque no entraba. Es enorme el espesor, ustedes lo vieron cuando les mostré la foto original. En la pieza incógnita, al estar nivelada, está paralela al mármol de referencia. Tomen nota de lo que estoy diciendo, porque son cosas que tomo en examen. Bueno, como está ahí armado todo, yo me hice una estación de trabajo, por eso está muy desprolijo. En realidad, yo tendría que haber medido en el centro del mármol, que es la mejor zona. Tuve que medir varios de estos patrones que tenían distintas rugosidades, porque él quería ver el efecto de la rugosidad, por eso está el rugosímetro acá, el rugosímetro portátil. Quería ver el efecto de la rugosidad con el micrómetro de altura, y esto medí todas las dimensiones, el largo, el ancho y el espesor, y fui midiendo toda la pieza, y acá le medí la planicidad. O sea, se midió planicidad. Después la puse ahí, creo que medí paralelismo también, sacando los apoyos. Después medí rugosidad,
y le medí con el micrómetro de altura, que es un matrix precioso inglés, que tiene a la décima de micrómetro, que ven que ustedes, igual lo vimos nosotros cuando vimos micrómetro, lo pueden acostar, como yo le dije, y transformarlo en un patrón de pasos, y bueno, pueden trabajarlo de esa manera, ¿sí? Un checkmaster sería, más técnicamente. Bueno, acá es lo que tienen que hacer ustedes. Van a sacar en cualquier superficie como esa los puntos de Bessel, de mínima deformación. ¿Cómo detecto la mínima deformación? Porque el comparador me va a dar cero. Los puntos de Bessel, yo tengo que calibrar, por ejemplo, este mármol de referencia, lo voy a hacer con niveles. Voy a poner el nivel en una dirección, un nivel de burbuja, ¿no? El del albañil, y voy a buscar que la burbuja me quede ahí. Y después lo voy a poner en otra dirección perpendicular y voy a buscar exactamente lo mismo. Entonces lo voy a hacer en los tres puntos donde está puesto el mármol este y voy a hacer eso. Nunca jamás en el centro del mármol. Lo tengo que hacer donde están los apoyos, ¿sí? Porque es lo que puedo graduar. Em, Acá lo que tienen, ven, calculan LA y LB como 0,22 de A, 0,22 de B. Esta distancia de acá es B sobre 2. Esto apréndanlo porque lo van a tener que hacer en el examen, ¿sí? Y de ahí, lo que pasa es que se lo voy a pedir con números. Y de ahí van a sacar los valores. Igual Marila se los dio. ¿Ven? Ustedes van a tener, esto está en el libro, les aclaro, el libro va a estar a fin de mes, ya las 8 personas que lo compraron, ya lo tengo reservado, los 2 tomos, va a estar a fin de mes acá en Argentina, calculo que a partir del 29 o antes del 29, me van a avisar, así que ya está en proceso de impresión. Hasta la cuarta tirada que hacemos. Entonces, se lo pone con un calibre de altura, no como ese, puede ser uno más barato, común y corriente, y ponemos los tres apoyos, los tres gatitos regulables, ¿m? Los vamos a ir pasando por acá. ¿M? Los tres van a ir siendo metidos acá adentro. Entonces, esa es la nivelación gruesa. ¿Puedo omitir la nivelación gruesa? Sí, pero ¿qué pasa? Una cosa es partir ya con todo más o menos a la misma altura, ir tocando un poquito, y otra cosa, están los tres muy desnivelados. Es una cuestión de sentido común. La práctica me dice a mí que conviene hacer una nivelación gruesa, pero hagan lo que quieran. La 216, es importantísima porque les va a ayudar a definir el examen. Acá voy a poner el comparador en esta posición y me voy a fijar que den cero. Voy a poner el comparador en esta otra. Esto está en el libro, este ejemplo también, en tomo 2, capítulo 5. 5. Y acá en esta otra posición, cero. Y con estos tres puntos voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Mm? Las posiciones van a ser LA 0,22 de A, LB 0,22 de B y B sobre 2 para el que está solito ahí, el apoyo que está solito. ¿Mm? Son direcciones ortogonales donde siempre me tiene que dar cero eso. Mi referencia, en realidad, mi plano de referencia es este. Este plano configurado por los tres gatitos que acá los tienen, ven acá hay de tamaños muy chiquititos también, como pueden ver, es mi plano de referencia que va a ser paralelo al mármol de referencia, ¿sí? Bien. Lo mismo, acá tenemos el control de planicidad, pero con un planecator. Mido rectitudes en varias direcciones, tengo que poner todos los puntos de Bessel, donde lo azul es mi mármol, mi referencia, y mi incógnita es el mármol que quiero calibrar. ¿Mm? Bueno, si yo tengo, ahora vamos a pasar a otra, que es, hasta acá venimos con todo lo que vengo hablando. Sí, sí, Bien. Acá Sí, vamos a ver, bueno, lo que di recién de planicidad,
muy importante y lo que voy a dar de perpendicularidad, porque es lo que Mariela creo que les habrá explicado cuando hizo el ejercicio número 12, el de la columna, les explicó perpendicularidad y le explicó planicidad seguramente. Entonces, vamos a ver control de perfil de forma de una línea, ¿sí? Entre los puntos C y D. ¿Ven? Eso es between. ¿Ven? Between. Esto es between. Entre. Between. No sé si se escribe así. Bien. Esto es entre estos dos puntos. Entonces voy a medir toda esta superficie y acá lo voy a hacer con un método interesante que es un método por atributos. Eso está en el capítulo 5 del libro. Que voy a hacerme un template, una plantilla de control, se llama template. Esa plantilla de control, ¿sí? La voy a poner por secciones y ahí voy a meter o sondas o alambres, depende de la tolerancia que yo tenga, y voy a ir viendo si esos alambres, si cumple o no cumple con la tolerancia especificada, que en este caso es 0,2. ¿Qué tengo que lograr? Que el error máximo admisible sea menor a la tolerancia que es 0,2, ¿sí? Que está en el cuadro de control, ahí lo ven. Bien, ¿cómo puedo también controlar formas por medio de si son piezas más o menos chicas, por medio de proyector de perfiles y plantillas, perfilómetros, que es como una máquina, que es como un rugosímetro, y los rugosímetros son perfilómetros también, que me miden en perfil la superficie, o directamente con la máquina de medir por coordenadas que tenemos nosotros. Bien, o un brazo de medición, ¿no? También. O escáner, puede ser también. Control de paralelismo, todo tipo de máquina de medir, con contacto, sin contacto. El objetivo es comprobar la equidistancia de dos planos. El consejo práctico es primero realizar el control de planicidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que armar todos los dispositivos, poner los gatitos, todo, tac, tac. Una vez que termino la planicidad, ahí recién hago saco los gatitos y pongo la pieza en el mármol, como hice yo acá cuando estaba en rectitud, ¿ven? ¿Ven? Acá ahí tengo, esto de rectitud o planicidad podría ser, y paralelismo, tengo que hacer, como necesito datum, tengo que usar un simulador de datum, que es el mármol de referencia, ¿no? Tengo que apoyar. Entonces, primero hagan lo más complicado, que es la planicidad, y después sacan, la ponen en el mármol y miden el paralelismo. Eso si estamos con instrumentos convencionales. Con máquina de medir es mucho más fácil. Bien. Entonces, em, vamos a hacer el caso más típico, que es el que hicimos en el laboratorio con la pieza de bronce, que es un comparador y un mármol de referencia. Cuando digo comparador, más el portacomparador, ahí me faltó ponerlo. Después puedo hacer con bloques, patrones y sondas, que generalmente eso se usa para ranuras, ahora lo vamos a ver, y con niveles lineales también lo puedo hacer. Entonces, fíjense, el mármol, obviamente, esto para que se vea el apoyo, obviamente esto va a venir así acá, ¿no? Y se van a mover en este sentido en la dirección L1. Acá ¿se acuerdan cómo lo hicimos en el laboratorio? Lo cargamos en 5 milímetros y es uno de 0 a 10 milímetros de rango y hacemos L1. Después volvemos a poner en 0, cargado el reloj comparador, copien todo lo que yo estoy diciendo, y después mido en L2, de acá para acá. Y busco el worst case de las dos carreras, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí? Con niveles, el paralelismo, acá, como este es el mármol de referencia, va a estar nivelado acá, entonces este me va a dar mi referencia. Y voy poniendo el nivel en distintas posiciones y voy comparando contra este. Y ahí voy a sacar el error de paralelismo de estas dos superficies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mármol de referencia está nivelado.
Esta es otra manera de hacer paralelismo. Armo una pila de bloques patrones de la medida de ranura y con una sonda, por ejemplo, veo la diferencia que hay si queda alguna luz. ¿Por qué? Porque esta ranura, que generalmente se controla la simetría, puede estar así o puede estar así. ¿Sí? Puede ser más chico o más grande. Otra manera de medir paralelismo es cuando tenemos, por ejemplo, una biela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a fijar acá, de alguna manera, con una B. Puedo ponerle, si quiero ponerle un tornillo, si es muy pesado, mejor, o tiene que ser un buen morrocotudo este cilindro. Y arriba le vamos a poner dos comparadores. Y el comparador este lo vamos a poner en cero, lo vamos a cargar en cero y, y lo vamos a mover a la posición esta de acá. Entonces, acá lo vamos a volver a poner en cero, vamos a sacar M y después vamos a ir moviéndolo en distintas posiciones. ¿Sí? Acá siempre sacando la distancia M en varios puntos. ¿Mm? Acá lo puse en cero para que todo esto esté, verificar que esté nivelado. Pero lo voy a poner acá y después me voy a correr acá. Obviamente yo tengo que marcar las distancias que voy a trabajar y medirlas con un fleje, con algo para tener una idea. Y después voy a la pieza, la voy a medir en en este sentido y en este otro. La voy a girar a izquierda o a derecha. ¿Ven? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos moviendo el comparador de un cilindro al otro. Bueno, ahí tienen todo. M es la distancia entre los dos puntos de lectura. D es la diferencia de las lecturas entre G, que conviene ponerlo en cero, y H, así no tengo que estar haciendo dos valores diferentes, o dejarlo en un valor y hacer la diferencia con el otro. Y M es la distancia entre los puntos de lectura. T es la tolerancia. Entonces, el factor de compensación, que es la L, que es el ancho del elemento de control, que es el ancho de la biela esta de acá. L es el ancho de la biela, por ejemplo, o del cilindro que tenga. Supongamos que no sea una biela. Y M, la distancia que tenemos, ese cociente multiplicado por D, que es la diferencia de lectura entre G y H, me va a dar el error de paralelismo. Y eso tiene que ser menor a la tolerancia. Busco el peor de todos los casos, el worst case, y lo hago. Bien. Este otro, me tengo que meter, ahí me está diciendo que el datum, fíjense, como vimos en la clase pasada, que el datum es el eje este. ¿Sí? Entonces, como el datum es el eje, tengo este simulador naranja de datum, que me genera el datum simulado, que es este. Lo que está acá adentro es el datum simulado. Pregunta de final y de parcial. Diferencia entre datum, simulador de datum y datum simulado. Yo se lo hice el otro día en el banco, que me dijeron, uy, se va a quedar marcado, por suerte no quedó marcado. Cuando agarré con el borrador y hice un rectángulo, el datum es el concepto ideal que está en el cuadro de control, acá. El simulador de datum es el medio para generar ese eje y el eje generado por el simulador de datum es el datum simulado. ¿Mm? Bien. ¿Quedó claro el concepto? Entonces ahí voy a hacer el paralelismo respecto al eje S. Pongo un reloj comparador con una base y con 2B voy a agarrar ese cilindro y lo voy a tomar como simulador de datos. Ahí describe todo lo que yo les estuve diciendo. Y la mayor diferencia entre lecturas en un sentido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es el
el error máximo. ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, yo no entendí bien la diferencia entre datum simulado y simulador de Bueno, datum. volvemos a repetirlo. Datum es lo que está en el cuadro de control, es lo que pone el diseñador. Es esto. Es un concepto ideal. Simulador de datum es el medio para generar ese datum. En este caso, un cilindro rectificado, que es el color naranja que está acá. Este. Y el datum simulado es el eje generado a partir de este simulador de datum, que es el eje este de acá. El eje real, ¿m? Respecto al cual voy a medir el paralelismo que quiere el diseñador. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí. Uno, digamos, sería la materialización El del datum. simulador de datum. Simulador, claro, El simulador de datum es el elemento que vos usás para materializar el datum simulado. claro, claro. Un mármol de referencia, por ejemplo, acá este mármol de referencia es un simulador de datum. Toda esta zona de acá, abajo, es el datum simulado. Y el datum va a ser lo que el diseñador te ponga en el cuadro de control. Esto es paralelismo, 0, ponemos una superficie 0,1 respecto al datum A. ¿Mm? Supongamos que el tipo quiere paralelismo acá. Bien, entonces, ahí lo tenés claramente. Eso es lo que hicieron en la práctica ustedes cuando fuimos al laboratorio. Esto es lo que le dio seguramente Mariela, medio parecido. Acá lo que estamos haciendo es perpendicularidad con pines. Nosotros lo vimos eso ya cuando vimos los pines en toda la parte dimensional. Este de 5 milímetros y este es de otro valor, puede ser mayor o menor. Y yo debo medir en por lo menos dos lugares, dependiendo del tamaño, preferentemente tres, eso, porque esta escuadra puede tener un problema acá, un golpe o algo, y en esta zona me dé, o acá, por ejemplo, que esté todo roto ahí, y me dé un error más grande de perpendicular ahí. Y comparar siempre contra el worst case. Este es un método que me evita calcular incertidumbre de medición porque estoy sacando, diciendo que el error máximo es menor a la tolerancia y no es por atributos, como pasa, no pasa. Bueno, esto que está sacado del libro del Compain o de otro libro, ahora no me acuerdo español, que lo toma el Compain también, es cómo medir, por ejemplo, en una mecha de una agujereadora o en una fresa, por ejemplo, la perpendicularidad de su sillo. ¿Mm? Ahí yo pongo una escuadra y a ojo veo si se mantiene, puedo hacerlo a ojo, ponerla en dos posiciones, ahí, acá lo están viendo de arriba, ¿ven? Acá lo están viendo de arriba, por eso están en una posición. La otra posición, ¿cuál sería de acá? Sería en este eje, poniéndola en este sentido. ¿Mm? La escuadra ahí, que sería esta de acá. Y en esas posiciones veo cuán separada está. Yo podría poner con bloquecitos, dos bloques patrón, uno de 5 y bloques, o si tengo pines, que muy poca gente tiene pines, hacerlo con pines, o hacerlo también con sondas, si quiero sondear también. ¿Sí? Entonces se puede evaluar la perpendicularidad. Este es otro método, otro sacado del Compain, ¿sí? Donde yo voy a poner un bloque patrón o podría poner un cristal óptico o una paralela de acero, lo que yo quiera, alguna referencia. Generalmente es deseable un bloquecito viejo que tengan por ahí, ¿sí? Y voy a poner en cero el reloj, lo cargo para trabajar en la zona de menor incertidumbre y lo pongo en cero. ¿Y después qué hago? Giro este dispositivo que está acá y lo vuelvo a poner el bloque en otra posición. Entonces, si acá me vuelve a dar como acá me da el mismo valor, quiere decir que no hay problema. Ahora, si hay un error de perpendicularidad, porque cuando giro esto me queda acá, ¿sí?
ahí el comparador me va a dar en otro lado. Entonces ahí voy a tener que evaluar la perpendicularidad por diferencia de un comparador respecto al giro del comparador, ¿sí? De una posición en otra. ¿Mm? Esto es muy importante para cabezales de máquina herramientas. Podría ser una agujereadora de banco, una fresa vertical, etcétera. Bueno, acá la norma GIS, me encanta la norma GIS, a mí por eso la uso mucho, porque viene con los cuadritos, con los dibujos. Fíjense cómo se aplica, esto en el capítulo 5 del libro mío, lo pongo como un ejemplo también. Todo esto, gran parte de esto está en el libro. Eh, Ejemplo de tolerancia geométrica aplicado a la calibración de calibre de altura. Bueno, el primer caso es el que hace todo el mundo, que es la escala con gauge block o slip block, como le llaman también, que son bloques patrones. Ahora, fíjense lo que dice flatness acá. Flatness quiere decir planicidad. Perpendicularity, perpendicular y parallelism quiere decir paralelismo. Bien, entonces, acá lo que se hace, se pone el calibre de altura, acá medí la escala con bloques patrones, ¿sí? Acá estoy trabajando obviamente Precision Surface Plate, ¿qué quiere decir? Mármol de referencia. ¿Ven? Esta calibración se puede hacer con un bloque de grado 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los calibres se podían hacer con bloque de grado 2, los micrómetros con grado 1? Acá lo que hago es ponerlo en dos bloques patrones o sobre, yo lo pondría más sobre paralelas de acero, ¿m? En los puntos trato de poner los puntos de Bessel si tengo espacio y con un comparador tangencial y una base porta comparadores, ven que stand, quiere decir base en inglés, me hago la planicidad de la superficie, de esta superficie. Después, lo que tengo que hacer, acá yo esto lo haría con una regla, con una escuadra cilíndrica, pero lo pueden hacer con una escuadra también. Ponen en cero los dos relojes comparadores, uno arriba, otro abajo, y miden la columna del calibre de altura. Y después cierran con el patrón, vuelven acá. O sea, acá aplican sustitución. Es patrón, incógnita, patrón. ¿Sí? Vuelvo a cerrar con el patrón. O sea, si acá me da cero, en teoría me debería dar cero, hay una diferencia. Y acuérdense lo que hicimos en sustitución, ya lo vimos, esto en el primero era BI menos BR, donde el valor leído era menos, acá teníamos BR inicial más BR final dividido 2, donde esto lo poníamos en cero el reloj comparador y sacábamos el corrimiento que tiene ese cero. ¿Sí? Y con eso van midiendo obviamente, esto lo tienen que hacer a varias alturas. Lo hacen a esta altura, el método es a cada altura, a esta altura y a otra altura. Esta altura de acá abajo siempre sigue fija, al único que van bajando es este reloj comparador. Está todo desarrollado en mi libro con un Excel ahí, mostrado cómo se hace la planilla en Excel y todo. Y después, lo que tenemos que hacer es el paralelismo del elemento trazador respecto a la superficie esta de acá abajo que la tomo como dato. Entonces hacemos ese paralelismo, lo ponemos en cero acá el comparador y nos vamos moviendo. Y vemos si esta superficie viene así, si esta superficie viene para arriba o como sea. Entonces, lamentablemente la gente de los muchos laboratorios y de OA y SAC hacen la más fácil. Como la gente muchas veces le da lo mismo y necesita el papelito, porque no sabe un soto de calibraciones, le controlan la escala, pero está mal controlar la escala en un calibre de altura, porque lo que hay que hacer es las cuatro determinaciones, porque también está vertical, tiene una columna, y después el elemento trazador tiene que ser paralelo a la base, y la perpendicularidad de la columna del calibre de altura también es importante. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Acá una de las cosas que a mí me tocó en INTI hacer era calibrar patrones en láser Mickey, que era, no, láser Mickey no era un patrón para botellas, ese era otro, y
nos tocaba hacer patrones a veces para botellas de Formosa, de la gente Coca-Cola, en una cosa así, teníamos que hacer eso. Y bueno, ¿para qué? Porque ellos usan dos comparadores, como yo les mostré recién, los ponen en cero, ¿m? Y después lo que hacen contra el patrón, acá lo tienen que poner en cero, los dos, y después lo que hacen es medir la botella en distintas posiciones. Tenemos también este equipo que viene con palpador. Son máquinas, esto de acá, este de acá es una máquina de medir por coordenadas en el eje Z. Son calibres de altura, pero funcionan como ven el Microtech o el de mi tutorio a la derecha, funcionan como máquina de medir. Ahí tienen el accuracy, que es 1, o el MPE, si quieren, que es 1,1 más 0,6 por L sobre 600. L es en milímetros, y sacan los valores. Este que está muy bueno, este equipo que tiene un colchoncito de aire acá, fíjense qué belleza, para lo que nos gusta la metrología, ¿no? Obviamente. Acá puedo medir poniendo el comparador acá o poniéndolo acá, como está en este caso, medir la perpendicularidad interna o la perpendicularidad, porque yo la escuadra la puedo usar en los dos sentidos, ven, ahí lo tienen. Entonces, esto tiene como un colchón de aire, acá está abierto para que uno lo pueda manipular, llevarlo, moverlo y puedo medir rectitud, perpendicularidad. Nicolás, ¿qué pasó? Este, etcétera. Y tengo, bueno, es un mármol de diabasa, recontrastable. Acá obviamente lo que tengo que lograr es que mantener limpio esto para que no entre mugre. Esto hay que taparlo, obviamente. Esto es neumático, se mueve en vacío, pero no se sujeta por vacío y desplazándose, obviamente, esto acá sin juego. ¿m? No, está muy bueno, muy buen equipito. Y ahí miden rectitud y perpendicularidad. También, si yo no tengo pines, o yo puedo hacerme, este es el método inglés que está en el libro de Ted Bush, que es de la década del 80, el libro muy bueno, creo que del 80, no, sí, o 90, principios de los 90. Acá tenemos un stopper que este lo puede, si no lo tienen, se lo pueden fabricar con un bloque de 5 milímetros y acá con un comparador. Entonces con este, en vez, este evita trabajar con dos comparadores y este comparador es el que pivotea y se va moviendo. Se mueve en tres posiciones y con eso puedo medir perpendicularidad. También tengo elementos como esta escuadra que tengo acá, perdón, cuadrada, esta escuadra de acá, estas escuadras de fijación, escuadras cilíndricas. ¿Ven ahí claramente el stopper ahí, como viene en el dispositivo? Y con esto puedo hacer, está muy bueno este método, puedo hacer mediciones de perpendicularidad muy buenas. El comparador puede venir de esta manera o puede venir así, poner un comparador MART o lo que sea, depende el fabricante, ¿sí? Bueno, vamos a ver angularidad. Hasta acá, ¿cómo venimos con todo? ¿Algún problema, alguna duda? No, no. Bien, antiguamente llamado de inclinación. Bueno, la angularidad es este símbolo que está acá en el cuadro de control. Esto está en pulgadas, por eso pone .010, es 0,010 pulgadas. Lo que vamos a medir acá no es el ángulo de 30 grados, porque es una dimensión básica, o sea, de tolerancia, ¿cuánto? Cero. Las dimensiones básicas tenían, o teórica, o TET, dimensión básica, o TET, como lo llama la ISO 1101, dimensión teóricamente exacta, TET en inglés. Entonces, ahí lo que hacemos es ver la diferencia. ¿Qué pasa? La diferencia de valores. Acá yo voy a tener dos planos separados a 0,10 milímetros, que son este plano, que es el límite superior de la especificación, y este plano, que es el límite inferior de la especificación. Y esto que está acá, que veo más en color negro, es lo medido. Ven, dice actual surface más lie between two parallel plane, debe estar entre
dos planos paralelos, 0,10, apartados, o sea, los dos planos tienen que estar a 30 grados, es lo que está diciendo. De respecto a 30 grados respecto al datum A, que es la superficie inferior. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Apoyo la pieza en un mármol de referencia, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí es medir. Esto generalmente se trabaja con una escuadra, en realidad no un mármol, sino con una escuadra, una regla de seno. Bien, ven, lo voy a poner en una regla de seno, voy a materializar los 30 grados, porque yo sé, usted lo vimos la vez pasada cuando vimos todos los elementos dimensionales, que yo tengo en la regla de seno, tengo la distancia entre centros, C o L, como quieran llamarle. Que eso es lo que yo mando a controlar con una máquina de medir por coordenadas. Y H es la pila de bloques patrones. ¿Sí? Entonces, yo sé que seno de ese triángulo de alfa, que será, bueno, ahí abajo, hay que poner ahí abajo, ¿no? Porque estos, acá también, alfas ahí, ¿sí? Seno de alfa es, ¿qué cosa? H dividido L, que es la hipotenusa. Esto es dato porque tengo los bloques y esto es dato porque sale de la calibración con la máquina de medir por coordenadas. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, me voy a parar con el reloj comparador acá y lo voy a cargar y lo voy a poner en cero. Cargo si es de 10 milímetros el reloj comparador, va a ser entre eh, 3 milímetros a 5 milímetros, preferentemente 5 para trabajar en zonas que no tengan incertidumbre. Y me voy a mover en este sentido. Longitud 1. Voy a medir acá. De acá me va a dar distintos valores y después voy a hacer lo mismo. Me voy a parar acá, lo voy a poner en cero y voy a ir en sentido contrario. Igual que en rectitud. Entonces, voy a buscar el worst case y voy a comparar contra este valor de tolerancia el error máximo que yo obtenga de esas dos carreras, la peor condición, tiene que ser menor a la tolerancia. T. ¿Mm? Siempre ven que es el mismo perro con distinto collar. Entonces, una vez que tengo eso, comparo con la norma. Si me da mayor, el error quiere decir que la pieza está fuera de tolerancia. Esto es un método convencional. Acá no estoy midiendo los 30 grados. Yo sé que tengo 30 grados. ¿Por qué? Porque me está dando una dimensión TED, una dimensión, ya lo vimos, una dimensión básica. ¿Sí? Lo que me está midiendo es cuánto me aparto esos 30 grados. Esto es una TED, una dimensión básica. La tolerancia acá en esta es cero, no se mide las dimensiones básicas. 20 millones de veces lo digo. Bueno, error de concentricidad. Acá me está diciendo, bueno, mira, tenés este datum, que es el datum de este eje de 12 milímetros, este es el datum A, y tengo que controlar este otro eje que es el incógnita. Entonces, como me dice eso, la meto en un plato, por ejemplo, puedo meterla en un plato de torno y usar dos relojes comparadores. Ya lo hicimos este método, ¿m? Hoy cuando vimos rectitud también. Uno arriba y uno abajo y hago girar la pieza. Los pongo en cero y después doy una vuelta y veo cuál es el error máximo y mínimo. Obviamente debo marcar la posición inicial para volver siempre a la misma. Cuando dé la vuelta la voy dando despacito, ¿no? O esto lo podría haber puesto, si no tengo eso, en un bloque en B. Acá pongo una, este, una, un tornillo con la horquilla y esto sería una cosa así. Acá viene la bolilla,
Acá vengo con la horquilla, como una bicicleta, y acá viene el tornillo. Esto para que no tenga movimiento axial, ahí esto acá. Y acá vendrá la pieza que yo quiero medir, ¿no? Que va a salir toda en ese sentido, ahí vendrá el otro eje ahí, qué sé yo. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Entonces uso un bloque en B, si no puedo ponerla en un plato. ¿Y cómo es este método? Bueno, primero lo que vamos a medir la posición, ahí acá al costado, esto está en el libro, también todo en el libro. Primero vamos a medir la posición X con el comparador, que da 15,4, y con el de abajo la posición Y. Medimos esas dos distancias, las sumamos, ¿sí? Y vamos a calcular el promedio. Y vamos a calcular la excentricidad como la diferencia entre el valor X este y el promedio W. ¿Mm? Bien, este es el eje teórico. Entonces, eso me va a dar cuánto me aparto del eje teórico. Y como esto es la excentricidad, Z, la excentricidad, y yo tengo que trabajar con un criterio, se lo dije en la primera clase, en el caso de concentricidad o coaxialidad, un criterio de zona cilíndrica, voy a multiplicar por 2 y me va a quedar el error de concentricidad. Y acá lo tienen hecho con todos los cálculos, ¿ven? Z le da 15,4 menos 15,3, 15,3 es el promedio de X más Y dividido 2 y me da 0,1. 2 por 0,1 es 0,2. Y como a mí me estaba diciendo en el cuadro de control que la zona, ¿ven? Por eso hay que multiplicar por 2, porque acá me está diciendo que tengo una zona cilíndrica, ¿sí? La zona de concentricidad es un canuto cilíndrico donde acá van a caer todos los posibles ejes. ¿Cuánto es ese canuto? 0,3. Entonces, ¿qué estoy calculando acá? Justamente el canuto cilíndrico, a ver dónde entra. Fíjense que esta es la zona de tolerancia. A ver dónde está. Esto que está en azul es la zona de tolerancia. Ese valor de acá es 0,3 y él a mí me dio acá. Me dio un circulito ahí adentro. Es 2 por 0,1, que es 0,2. Como ese circulito que me da ahí adentro es menor que el de 0,3, tiro cohete y apruebo la pieza. ¿Ven? Y repetí esta operación en otras posiciones y secciones del cilindro mayor. O sea, tengo que ir girando el cilindro y viendo todo esto y comparando. Donde me dé un caso en donde el error de concentricidad sea mayor que la tolerancia, ese es el worst case, rechazo la pieza. ¿Dudas con esto? Bien. Control de coaxialidad y coincidencia de ejes. Esto es muy importante para alinear una pieza con otra, por ejemplo, un conjunto bomba-motor o dos ejes. Primero voy a poner un reloj comparador acá, lo voy a poner en la posición 0, acá, lo voy a poner en 0 y me voy a mover a la posición 2. Después lo voy a poner acá en 0 y me voy a mover a la posición 2. Si ven cómo está acá dibujado, si medir a todo 0 quiere decir que esto es el caso ideal. Si acá me da 0, lo muevo acá me da 0, acá me da 0 y lo muevo acá, acá me da 0, quiere decir que este eje es coaxial con este. Como eso no va a pasar, va a haber una diferencia entre el primer punto que puse 0 y el final, va a haber un error mínimo y máximo, valores mínimos y máximos, ahí voy a sacar cuán descentrado está este eje respecto a este. Y de costado, acá viéndolo de arriba esto, de costado voy a poner un comparador y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, acá ven, tienen el comparador en la posición 1, lo puedo hacer con dos comparadores en simultáneo y el comparador en la posición 5.
Si todo es perfecto, acá me tendría que dar. Comparador lo pongo en cero, voy a esta posición en cero, voy a esta posición en cero, quiere decir que no está desalineado en este sentido. Acá está desalineado en este sentido, para acá o para acá puede ser, o para arriba o para abajo. Y el otro lateralmente. Entonces estoy controlando las dos desalineaciones, la de costado y la vertical. ¿Dudas con esto o es un chino? ¿Se entiende? ¿Qué será como para alinear dos ejes de poner de una bomba en De el un medio iría una conjunto brida? bomba-motor, sí. O En dos el medio ejes que iría una vos brida. tengas que unir y poner un manchón en el medio. Exacto, se Es entiende. un tema de mantenimiento esto también. O este caso, por ejemplo, acá tenemos para ver la coaxialidad de una máquina herramienta, si el eje del usillo, vos vas a meter acá una herramienta, por ejemplo, una herramienta de corte o una herramienta, una mecha o algo, si este eje está alineado con este eje de acá. Este va a ser tu datum, porque es donde es el porta herramientas. Y este eje que vas a poner, que es la herramienta de mandril que vas a meter ahí adentro, vas a ver si acá te da, esto lo pones en cero y esto te da cero, estamos en el mejor de los mundos. Obviamente vos vas a poner tu comparador en cero acá, vas a bajar, lo vas a cargar acá y vas a verificar que estén alineados. Lo vas a hacer por lo menos en dos posiciones, preferentemente en tres. ¿Mm? Y ahí vas a analizar la alineación. Uno lo dejas fijo, el otro lo moves. El uno lo dejas fijo y moves el 2. ¿Sí? Bien. Esta es una manera muy piola de ver control de coaxialidad en un eje. Yo acá pongo el reloj comparador en un dispositivo que me permita rotarlo. ¿Sí? Este eje queda fijo, que es el del mandril, y tengo un eje móvil. En una bomba sería el eje del motor, que es el móvil, y el eje de la bomba no, es fijo porque está en la instalación, no la puedo. ¿Dónde voy a poner los suplementos para alinear? En el motor. ¿Por qué? Porque tiene una base y puedo suplementarlo con chapitas. La bomba está fija, no puedo porque tengo los caños de la brida de salida y la brida de entrada que tienen caño y no puedo desalinear porque tengo que desarmar todo. Entonces, el elemento móvil va a ser el motor y la bomba va a ser el fijo. Bueno, acá mandril, que sería el elemento fijo, y pongo el comparador. El comparador lo voy a poner en cero y voy a girar todo esto. Si todo esto fuera perfecto en el mundo ideal, me tendría que dar en esta posición en cero. Y cuando vuelvo arriba, todo cero, entonces tiro cohete porque los dos ejes están alineados. Como no va a suceder eso, voy a ver el grado de desalineación, que sería este cruzamiento de acá que está en el punto A acá, ¿eh? Y ahí voy a compararlo contra la tolerancia. Si ese error que yo tengo es menor que la tolerancia, aprobado. ¿Ven cómo lo hace esta persona? Acá, esta es su referencia y ya está evaluando este eje, con el reloj comparador puesto ahí arriba. Y esto con una base magnética puesto ahí. Profe, en ¿Dudas? este caso no hace hacerlo, perdón, no hace falta hacerlo en varias secciones. Con que lo hagas en una ya te das cuenta, ¿no? No, es preferible hacerlo en varias. Ah, ok. Si lo puedes hacer en varias, mejor. No en una sola no es bueno. Fíjense, acá tenemos, esto es parecido para mantenimiento. En la desalineación, no sé si lo vieron en mantenimiento, el conjunto bomba-motor. Entonces, esto es lo que hacíamos nosotros en el banco de bombas, le explicábamos a los alumnos acá, cuando teníamos banco de bombas. Acá hay una desalineación en paralelo del eje del motor respecto a la bomba, que es el fijo. Acá hay una desalineación angular, porque quedó así esto, y acá, en este caso, acá abajo están correctamente alineados. Ven, acá tenemos desalineaciones axiales, desalineaciones en paralelo, puede haber una por rotación o una que la bomba se me mueva de costado y otra que sea en este sentido. ¿Ven? Ahí, no sé si se ven las dos manos, ahí esta desalineación. O puede ser una desalineación en este sentido, que se vaya para acá o para acá el eje.
Ven, ahí lo ven claramente. Acá tengo la bomba que está fija, la brida de entrada, la brida de salida, ¿sí? De la bomba. Acá tenemos el manchón, donde se une con el motor. Y ahí vemos la desalineación. Ahora lo veo de arriba, lo veo desde la brida de salida, veo la desalineación lateral del motor en este sentido. ¿Mm? Esto está en el libro también. La manera, esto lo puse en el libro, las maneras más prácticas son, lo primero que yo recomiendo es agarrar una regla metálica, como la de trofeos, importante, aunque sea una paralela o una regla de pelo, lo que sea, y con sondas sondear acá. Esto se puede hacer a ojo o con sondas. Yo recomiendo con sondas. Ir pasando sonda a ver el grado de desalineación que tengo. Y esta otra, yo lo trabajé siempre con un solo reloj comparador, poniéndolo acá, esto hay que atarlo para que no se vaya la miércoles, por más que lo tienen que hacer un encadenado, por más que sea magnético. Y acá, si lo hacen así, los ponen los dos en cero, giran uno, a ver cuál es la diferencia entre los dos. Y este es el mejor método, que es con los láseres, ¿sí? Pero generalmente nosotros no tenemos guita, hacemos con el comparador, pero el del láser es el mejor. Yo generalmente el que más trabajo es este de acá, perdón, con un solo comparador, ¿sí? Con dos comparadores también se puede hacer, es mucho mejor, y con el láser también lo tengo que poner en este sentido, para ver la desalineación de los ejes que se me queden en este sentido cruzado, que se muevan así. Generalmente van encadenadas las piezas o con dispositivos, como ven, especiales acá. Acá, tanto sea con dos comparadores o qué, para que no se muevan, o encadenados con los láseres. Y ahí me dan los valores. Ahí lo tienen, este es un típico caso, van con estas cuñas, para poder encadenar y meter los dos láseres. Y acá en el display le ve el error de alineación. Generalmente los buenos mantenimientos trabajan con los láser, de SKF, te venden láser y muchos otros. ¿Ven? Acá tienen la valijita con el dispositivo. Este es para, por ejemplo, un solo comparador. Obviamente lo voy a poner en el elemento fijo y voy a ponerlo acá para girar este otro. Este es el motor y esta es la bomba. Y acá lo puedo hacer con dos comparadores, y acá en el centro, entre estas dos bridas que están acá, está el manchón, sí, el manchón, que es lo que une los dos ejes, que puede ser de goma, generalmente son manchones de goma. Ahí está hecho el método para usar también dos comparadores. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen con esto? ¿Se entiende? ¿Y se entiende? Bien. Vamos a ver ahora el tema de simetría. Muy importante. La simetría, lo que vamos acá, lo que quiero ver es que esta distancia de acá sea igual, este lo puse en el libro también, a esta de acá. Entonces, el datum, ven que está sobre la cota. Me está diciendo que el datum es este eje. El datum A es este eje de simetría. ¿Por qué? Porque está puesto sobre la cota, como expliqué la clase pasada. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, estén atentos al círculo este. Esta va a ser la posición 1. Voy a medir esa altura X. ¿Cómo la puedo medir? Pongo el reloj comparador en cero y puedo usar o bloques patrones o un micrómetro de altura. Puedo agarrar, poner por ejemplo, acá poner esto, hacerlo con un comparador tangencial y lo llevo al micrómetro de altura acá. Voy subiendo, veo en el micrómetro de altura que tengo. Si no tengo micrómetro, lo tendré que hacer con bloques, con pila de bloques patrones. Lo mejor es con el micrómetro. O con un brazo de medición, depende de la cota, lo que sea. ¿Sí? Que es mucho más fácil. O si puedo entrar con una máquina de medir,
Mejor, pero hay que ver. Hay que ver el ancho de esta ranura. Bueno, de ahí la voy a dar vuelta a la pieza. Ven que el agujero quedó abajo y voy a medir I, esa distancia I. Y voy a sacar la diferencia entre las dos y me va a dar el error de simetría. ¿Ven? Supongamos, X midió 10,15, Y midió 10,20, Z la diferencia, 0,05. ¿Sí? Z es esa diferencia y como es menor a 0,1, cumple con la norma. ¿Por qué? Porque acá yo había puesto que tiene la tolerancia a simetría 0,1. Y a mí el error de simetría me dio, que es X menos Y en módulo, 0,05. ¿Mm? Si hubiera sido mayor, rechazaba la pieza. Otra manera de ver este tema es lo que está en la IRAN 4575, o en la, que es la ISO 5460, es hacerse un functional gauge, un calibre funcional, que es este de acá, lo meto ahí adentro, si entra, tiro cohete, está bien este valor de tolerancia. Si no llega a entrar, es que hay un problema. ¿Mm? O sea que yo esa ranura la podría haber controlado con un functional gauge o utilizar bloques patrones, si son muy chiquititas, como calibre pasa no pasa. ¿Mm? Bien, control de circularidad. Van a tener que usarlo, se lo voy a pedir en ejercicio número 12 también. Está en el libro esto también, por eso está en la figura en el capítulo 5, ¿ven? Figura 5, 288, 289. Si es externa la pieza, debo medir en dos direcciones ortogonales, el famoso cruz diablo. Y si es interna también, debo hacer un cruz diablo, y esto lo mido con un micrómetro de dos contactos o con alesómetro, que eso lo vimos cuando vimos todos los instrumentos, o alesómetro. Uno viene con un comparador ahí. ¿Sí? De las dos maneras, como vimos nosotros cuando medimos la camisa de pistón, demostré cómo se medía una camisa de pistón o un cilindro de pistón. Bueno, el perno de pistón se mide como dice la figura 5288, que ya lo vimos. Ahí lo tienen claramente, esto ya lo vimos, en dos direcciones ortogonales y en tres planos para ver la cilindricidad. Y le había dicho que era 10 milímetros el plano superior, 10 milímetros el inferior, porque lo especifican así, pero pueden medir. Y acá el perno de pistón en tres posiciones. Acá lo hacen cuatro, pero no hace falta. En tres está bien. Y medir en dos direcciones ortogonales para ver el error de circularidad. ¿Mm? Vamos a ver, hasta acá venimos con todo esto, es un chino. Sí, sí. Bien, vamos a ver ahora el cabeceo, oscilación o runout, como le quieran decir, algunos le llaman alabeo también. Y acá vamos, esto está sacado del libro de Jordi Sánchez Ródena. Hay dos libros en español, el de Jordi y el mío. ¿Sí? Y después hay otros materiales, pero no son libros. Eso pónganlo en la IA, se lo va a decir. Bloques en B, tenemos dos bloques y la pieza. Entonces, ahí lo que no puso Jordi y yo le tendría que poner acá, conviene poner esferas y la horquilla en lo posible. ¿Para qué? Para que cuando uno hace el giro, evitar el movimiento en este sentido y el movimiento en este sentido. ¿Mm? Que giren, solamente tenga giro sol, ¿sí? Como movimiento. Y la mesa de planitud, que es el mármol de referencia. Bien, ahí tenemos un runout y me está indicando la flecha en donde voy a tener que poner el reloj comparador. El reloj comparador va a venir acá. Como es un runout de sección, yo voy a tener que medirlo en varias secciones. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cargar el reloj comparador, lo voy a poner en cero, y si es de 10 milímetros va a ser
en 5 milímetros o en 3 milímetros, cargado, y lo voy a girar una vuelta. Y voy a sacar el valor máximo y el mínimo. ¿Mm? ¿Ven? Ahí lo giro y obtengo el valor máximo y el mínimo. Y hago la diferencia. El error de runout es la diferencia entre los valores al girar una vuelta en cada sección, en cada feta. ¿Sí? Y busco en cada feta, supónganse yo voy a medir acá el error de runout simple en 1, el error de runout simple en 2, el error, pucha, de runout simple en 3 y el error de runout simple en 4. Y acá de estas voy a buscar el máximo. Y ese máximo lo voy a comparar contra la tolerancia que es 0,05. Si es menor, si el error máximo, el máximo de todos esos, es menor que 0,05, entonces, ok, aprobado. ¿Mm? Si no, desaprobado. Ahí, este es un runout. El runout que vimos es radial, el de recién, en este sentido. Ahora vamos a ver el runout que le dije el otro día, hacia adelante, cabecea hacia adelante, cerrar como estoy haciendo yo cuando me duermo. Y acá la flecha me indica dónde va el comparador. El comparador va acá, como está en el dibujo este. Lo que voy a ver de frente, si yo la veo de frente, yo voy a hacer círculos donde acá lo voy a poner en 0 y voy a medir este círculo. Después las secciones van a ser círculos en la cara esta. Acá lo voy a poner en 0 y acá voy a hacer otro círculo y lo voy a poner en 0. ¿Sí? Entonces voy a ir haciendo, según la capacidad y la posibilidad que tenga, y voy midiendo varios círculos para sacar, es igual que el caso anterior, varios errores y busco el máximo de esos errores de runout, en este caso axial, y comparo contra la tolerancia que va a ser 0,05. Acá tenemos el runout doble de superficie. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, acá esto está clampeado con dos ejes. Fíjense. Acá tengo un eje, el datum A y el datum B. A, B. Ahí voy a tener que poner dos bloques en B, como les dije hoy, con las esferitas, con el tornillo, con la horquilla, todo como lo vimos hoy, y girarlo, y acá voy a poner el comparador, pero lo voy a poner en 0 una vez, esto tomen nota, voy a ir girando y no lo voy a poner en 0. Cuando llegue acá, lo voy a poner en 0 en esta posición y voy a volver en sentido contrario. Pero una sola vez lo pongo en 0. Y después voy midiendo y buscando el error máximo. Ahí lo tienen claramente. Esto está sacado de la norma, de la ISO 4575, de la IRAM 4575 o de la ISO 5460 que vimos al principio de todos. ¿Ven? Yo agarro de alguna manera, o con B, o con un dispositivo, o con las B, este, con las B y la esferita de alguna manera clampeo la pieza. Lo pongo en 0 en la primera posición y voy sacando la lectura. Voy girando y no voy en cada una poniendo en 0. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el runout simple y el runout de superficie o total? Es que en este lo pongo en 0 una sola vez y mido todo a lo largo. Y busco el peor de los valores. La diferencia entre los dos valores, el máximo y el mínimo. El error es la diferencia entre el máximo y mínimo. En cambio, en el runout simple, que es sin esto, por sección, en cada sección voy poniendo 0, mido, en la otra sección pongo 0, mido, 0, mido. ¿Queda claro la diferencia? Miren que es una pregunta que se hace, ¿eh? ¿Alguno no entendió? Bueno, acá tenemos
Este es el límite inferior de la especificación, este es el superior, y todo esto que está en negro es el valor medido, que tiene que estar entre dos cilindros, uno superior y uno inferior. Eso es lo que me mide el runout. En el otro voy viendo superficies. ¿Mm? Son distintas. Es como circularidad y cilindricidad. En realidad el runout mete todo, mete excentricidad, circularidad, cilindricidad, mete todo lo que se le concentricidad. Después, si yo quiero separar, voy viendo. Bueno, acá, esto es lo que tenemos nosotros, ¿ven? Lo que le dije yo. Se pone una esfera, la pieza, y acá se pone, en este caso, no es la mejor manera, pero bueno, como teníamos esta base, lo ponemos así. Lo más correcto es poner, se comete menos error si esto está de esta manera puesto así y agarrado con una base portacomparador, pero usamos eso como referencia. Y ahí se lo pone de esa manera. Entonces acá lo que logramos, esto puedo medir concentricidad, runout, todo lo que quiera, lo que logramos es girar esto y evitar el movimiento en este sentido. Solamente yo tengo giro en este sentido. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahí tienen el tornillo y la horquilla acá. Esto viene con, con la B esa de grafito, ¿sí? De mármol en este caso, porque no es grafito. Esto también tenemos una en el proyector de perfiles, no se olviden. Bien, hay bancos de runout que vienen de esta manera. Acá, con esta manija de acá, lo giran, tiene dos cilindros para hacerlo girar, ¿sí? Y tienen la pieza clampeada acá. Y acá le ponen dos comparadores para medir los dos runouts. Y con este está midiendo el movimiento de la cara así, y con este está viendo la cara cómo se desplaza. O sea, en este sentido, y con el que está de frente, mide en este sentido. ¿Dudas? Bueno, esto va todo de cajón en el examen, ¿sí? Obviamente. Igual Mariela ya les dio el ejercicio 12 y vimos muchas cosas que vieron en el 12. Tienen que hacer los ejercicios de la guía. ¿Mm? Yo el sábado este lamentablemente tengo que votar, no puedo ayudarlos con una clase de apoyo. Bueno, vamos a volver a donde habíamos llegado la vez pasada. Creo que era la 40. Ya muchas cosas las vimos, así que vamos rápido. Bueno, habíamos llegado acá. En el caso de lo que sean todo lo que es orificios, puede ser un orificio ciego que no llegue a la otra punta o un orificio pasante. Y hay avellanado o también escariado. Y lo que es, ¿qué pasó con Nicolás? Se fue a la miércoles. Ah, lo que es el avellanado, lo hacemos con este triángulo. El avellanador es esta herramienta, ustedes ya la conocen. ¿Mm? Y esto está en el libro también, está más detallado. Acá con el avellanado, hago esta forma para poner un tornillo, lo que sea, y se pone el diámetro 10, el avellanado este es a 90 y este 6,5 es el diámetro externo, el diámetro interno, perdón. 6,5 es este diámetro. El de 10 es este otro de acá afuera. ¿Mm? Bien. También está el símbolo de profundidad si yo hago un agujero, que es este de acá,
Y lo que me está dando es esta profundidad de acá hasta acá. ¿Mm? Que va a estar entre 9,4 y 9,8 milímetros. Ahí tienen una manera muy clásica de acotar de la persona que no sabe tolerancia geométrica. Ven, pone 20 milímetros la profundidad, 10, 90 grados y esto. Y miren cómo lo simplifican con esto. Y 6,8 el primitivo. ¿Por qué? Porque yo primero, antes de hacer antes de hacer un avellanado o una o este, hacer un alesado con un calisuar, un escariado, yo primero la operación 1 es esta, que ustedes lo vieron esto en manufactura. Y después, después ¿qué tienen que hacer? La operación 2 es ensanchar ese agujero y llevarlo a los 10 milímetros, que es esta operación de acá. Son 2 mechas. Entonces, por eso está todo, dos diámetros. Este es ya el del avellanado y este es el del cilindro primitivo. Y 20 es la profundidad esta de acá. Entonces ahí no tengo que poner ninguna cota, ¿sí? Simplemente tengo que conocer la nomenclatura. En este caso, de acá tengo dos profundidades, una de 20 y una de 6. Fíjense, la de 6 es esta de acá y la de 20 es esta otra profundidad de acá hasta acá. El diámetro de 10, que ahí yo hice un avellanado, por ejemplo, puede ser, no puede ser ahí un avellanado plano, este es eso. Bien. ¿Mm? Y acá tenemos el descariado. Cuando uso el escariador, o calisuar, algunos lo van a encontrar en la fábrica que lo llaman así, que es este simbolito acá. Todo esto está en el libro también. Tenemos este escariado y acá me dice diámetro 14, todo esto de acá, con estos radios acá de 2 para no tener concentración de tensiones. Y acá me está diciendo una profundidad de 6,2 a 6,6. El diámetro del escariado ese, el diámetro inicial, la operación inicial es 7, ¿sí? Y acá la profundidad es entre este de acá abajo, es 7 milímetros. Y este de acá arriba son los 10 milímetros que yo voy a escariar. Counterbore quiere decir escariado. ¿Sí? Eso en el libro, en el tomo 1, está todo explicado, los símbolos. Acá en 3D lo pueden ver fácilmente. Y este es un escariado plano, cuando le pone la palabra Spotlight Symbol, que es un escariado plano acá. Me muevo los 10 milímetros, pero sin profundidad, prácticamente. Puedo acotar la pieza en el plano por vistas y en abnormal es this on orthographic view, que quiere decir vistas orthographic view, o or this on the model. Model quiere decir 3D. Esto es 3D y esto es 2D. Pero si voy a acotar en 3D, lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que poner el cero de cota y el sistema de ejes. Muy importante. La característica feature, esto está en el libro capítulo 3, es un término general que designa un sector o parte física de la pieza. Eso puede ser una ranura, un círculo, un eje, algo significativo de la pieza. En este caso tenemos part, que es la pieza, lo azul, y los agujeros van a ser el feature. Eso, el feature, que es el diámetro, en este caso, o la característica, el diámetro del agujero. Capítulo 3 del tomo 1. Y acá tenemos el cuadro de control, Feature Control Frame, que tenemos, como ya lo vimos, rápidamente lo doy, el símbolo, que en este caso perpendicular, la zona de tolerancia, que es un cilindro de diámetro. Si no viene el cilindro, eran dos planos, lo vimos, eso en la clase pasada, la tolerancia 0,3, y puedo tener una condición de máximo o mínimo material que se llaman bonus,
que el bonus no lo vamos a dar acá en este curso, pero el bonus me permite reclasificar el scrap. Lo opuesto a la mejora continua es cuando ustedes comen un asado y comen mucho, le agarra, ¿qué cosa? Ganas de hacer popó, ¿sí? Mucho popó. Entonces es la K continua, ¿sí? No, lo que termina con ADA, ¿sí? Entonces hago muchas, una tras de la otra. Bueno, es como la colitis en fabricación. O sea, sale todo mal ese día que digo, ¿para qué estudié ingeniería si me sale todo mal en la vida? Que no quiere pegarse un tiro. Bueno, esos días así, que es la antítesis de la calidad total. ¿m? Es eso. Bueno, entonces para reclasificar el scrap tenemos el bonus, que es eso. Ahí, esto está en el libro también. Ahí ven que si no tiene zona de tolerancia, si no tiene zona de tolerancia, pues la zona de tolerancia puede ser un diámetro, una esfera, un cuadrado, o si no hay símbolo, lo que me está diciendo es que son dos planos, es lo que le dije yo la vez pasada. Y después pueden venir acá e inclusive en la zona de datum, las condiciones de material. Esto ya no se usa más, regardless of feature size, que quiere decir sin condición de material. Si no, pongo la condición, no hay nada acá que no hay. Y los datum, pues acuérdense que el cuadro de control tiene tres cosas. El símbolo de la superficie, la zona donde va la tolerancia con su zona de tolerancia y el clampeo y esos datum, si lo dicen en el pizarrón y decimos que primario, secundario y terciario, que es la secuencia de cómo se van generando el clampeo. Las dimensiones o cotas son dimensión, que el concepto de cota lo vimos la vez pasada, las cotas auxiliares, que están mucho mejor en la ISO 1101, que llame auxiliary dimension y no reference dimension, y las dimensiones básicas, que son cotas o teóricamente exactas, que son cotas de tolerancia nula. Bien, ahí léanlo después, eso está traducido de la norma, es la cota. Y la dimensión básica es la que es exacta, que es la tolerancia nula. Eso está en el libro de Jordi Sancho. Lo más importante es que las cotas, los ejemplos es para buscar el centro teórico de una posición, las utilizo, o un punto donde yo quiero que ponga el palpador, y que son puntos teóricos, ¿sí? Y no son medibles. Eso es muy importante. Se ponen con un cuadrado, lo vimos la vez pasada, y me está diciendo que son zona de tolerancia nula. Bueno, pueden ir en cualquier posición y hasta los ángulos pueden tener. Ahí el centro me está diciendo, me está dando las coordenadas del centro teórico S. Después habrá que poner una condición de posición del centro S para ver la tolerancia, pero me dice que teóricamente tiene que estar entre 14 y 28 y el radio de acuerdo teórico es R igual a 8. Las dimensiones de referencia van entre paréntesis y nosotros no lo usamos acá porque si nos ponen una de 60, una de 20, 20 y es para que no haga cuentas el chabón, ¿sí? Pero esto no, las pueden o no pueden estar, no son muy importantes, no son medibles, ¿sí? Yo tengo que medir la de 60, la de 20 y por diferencia sacar la otra de 20. Tenemos elementos a controlar o controlado y elemento de referencia que llamamos datum. El elemento a controlar, en la norma antiguamente llamaba la ISO al elemento, en lo que la AME llama característica, ¿sí? Bueno, acá la característica a controlar o el elemento es esta arista de acá o esta arista acá porque está puesto la flecha en ese sentido, donde me indica la flecha del cuadro de control. Acá me está diciendo, como está puesto, que el elemento controlado es este eje de acá. Acá el elemento a controlar es este eje, pues está puesto ahí, y el elemento a controlar acá, como está puesto de esta manera, es el eje de simetría. Acá, en esta zona, como sale el eje, es el elemento controlado, es el eje, y el elemento a controlar en esta zona es el eje, este eje. Acá lo que me está diciendo es que el datum, ya lo vimos este caso,
El datum es mi referencia. Acá yo voy a tener un simulador de datum que va a ser el mármol de referencia. Y es lo que hicimos nosotros en la práctica en su momento, cuando pusimos la pieza de bronce arriba del mármol y ustedes midieron el paralelismo. Hicieron esto. Bueno, supongo que ahí tenemos la pieza. Acá tenemos el reloj comparador y acá tenemos el mármol. Acá cargo el comparador. Si es un comparador de 0 a 10 milímetros, en 3 a 5 milímetros, y lo pongo en 0, lo cargo ahí el relojito chico, que es el de los milímetros, y me muevo en este sentido L1. Cuando llego acá hago exactamente lo mismo, lo pongo en 0 y hago L2 en este sentido. ¿Mm? Y mido el paralelismo. Yo lo que estoy evaluando que esto puede estar así o puede estar así. O puede estar, no sé, de una forma rara ese paralelismo. El mármol de referencia va a ser el simulador de datum y esta zona de acá va a ser el datum simulado, que va a ser el plano real. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Ahí queda claramente cómo se controla. Otra manera de que ya no se está usando tanto, yo esto lo hubiera puesto así directamente, es y haber puesto el datum es lo mismo, pucha, no sé por qué sale esto así. Es lo mismo que poner el datum acá. ¿Mm? Es para evitarse un pedacito de cuadro, pero no se usa más prácticamente. Acá, esto se lo dije la vez pasada, el eje de referencia, elemento de referencia acá, como la cota está, la línea la flecha del cuadro de control cae sobre la cota, este es mi datum A, este es el datum A. Y yo voy a tener que en un diámetro, en un canuto de 0,2 milímetros de diámetro, que esto es la zona de tolerancia, me van a caer todos los posibles ejes medidos. Perdón, me equivoqué mal. Ay, Dios, Marcelo, por apurado. Rehago todo. Menos mal que me di cuenta. Ay, Dios, por apuro, qué nada. Vamos a poner acá. El datum es esto. Ah, cuando lo vi me di cuenta. Este es el datum. Ahí ahora sí está bien. Y los posibles ejes van a caer acá en un cilindro de 0,2 milímetros de diámetro, caen los ejes medidos. Yo voy a fijar acá voy a fijar esto con una B, con un bloque en B, la esfera y esto lo voy a fijar acá. Y el que voy a medir es el cilindro grande. ¿Sí? El reloj comparador lo voy a poner acá. ¿Mm? Bien, me equivoqué. Ahí, bueno. Acá el datum, acá estoy midiendo el paralelismo de esta superficie respecto a este eje de acá. Ahí después lo leen, ahí lo tienen todo. Este eje es el datum. Ahí, bueno, lo que tienen es simple. Le está mostrando el centro teórico dado por centro teórico acá, centro teórico 1, centro teórico 2. Supongamos acá le está dando un sistema de, vamos a poner IX, el cero de cota está acá. Acá el centro teórico va a estar en
10, 30, este va a estar 10, 10, y este centro teórico 3, que es este de acá, va a estar en 40, es 10 más 30, 10. Bien. Y voy a agarrar un agujerito cualquiera para, vamos a agarrar el de arriba de todo, que es más grande. Pónganse que estoy acá. Bueno, acá tengo, me está diciendo que yo tengo un centro teórico 2, y la zona de tolerancia es un círculo o un canuto, depende cómo lo vean, si lo veo en el espacio es un canuto, es un cilindro, de diámetro 0,2 milímetros. Acá yo tengo el valor medido, acá tengo un valor medido, estos son los medidos. Tienen que caer todos los valores medidos dentro de esa zona. Si un valor me cae acá afuera, rechazo la pieza. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué? Porque me va a quedar descentrado el eje S con la contraparte geométrica. Puedo tener dos datum, este datum y este datum acá, que son estos dos ejes. ¿Ven? Por eso se pone A menos B. Y acá voy a medir runout de superficie, que es este de acá. Voy a medir en cada superficie, en cada parte, el runout como lo ven. Puedo también tener cuadros de control con hasta 4 niveles, con varias tolerancias para un mismo punto. Acá lo que me está, después le peguen una leída, acá lo que me está diciendo es que tengo cada 100 milímetros, tiene que caerme el paralelismo dentro de una tolerancia de una centésima. Y acá se tienen que cumplir dos condiciones. Supongamos que tenemos que la cota son 500 milímetros, la longitud son 500 milímetros. Entonces yo tengo que controlar cada 100 milímetros, voy a controlar el paralelismo. Y me tiene que dar, cada 100 milímetros, el paralelismo me tiene que dar menor a 0,01. Y en total no debe superar la décima. Del total, yo haciendo el paralelismo, después tomo todos los valores, en total hago la diferencia. Es como sería el parámetro RT en rugosidad, ¿no? Que era máximo, y el RZ que íbamos tomando en las partes del cutoff. Esto es exactamente lo mismo. Y esto se acota de esta manera. Bueno, los datum. Tenemos datum, los datum, los target point y la alineación RPS, que eso ya lo vimos la vez pasada. Ahí tiene el concepto de datum, lo que es la traducción, eso le pegan una leída. Acá le pegan una leída, todo. Ven, el orden de los datos en el cuadro de control establece la precedencia de sujeción. Muy importante, esto sacado de lo de Jordi, de las piezas en los dispositivos de fabricación y de control, los calibres funcionales. Ven el datum, como, bueno, ya saben cómo se simboliza el datum. Los movimientos que matan lo vimos la vez pasada. El objetivo de los datos es inmovilizar la pieza, matarle los 6 grados de libertad. Las 3 rotaciones, las 3 traslaciones, lo vimos la vez pasada. Esto lo vimos la vez pasada. Y X y Z son las traslaciones, U, V, W. Y ahí está clampeada la pieza con 3 planos. En los importantes, me detengo un poquito acá. Yo puedo poner algo muy importante, que esto del 2009 que ya viene, en el cuadro de control puedo poner los movimientos que quiero que el metrólogo y la persona de fabricación vea. Esto está en el capítulo 3 del libro mío, que restrinja. Acá hay dos tolerancias primero. Primero la de size, tamaño, que es esta de acá, que es la tolerancia dimensional. Y acá tenemos la tolerancia geométrica en el cuadro de control. Me está diciendo, tengo un diámetro de 25 más o menos 0,01 dimensionalmente, y me está diciendo, mira, en el datum A, controlarle las rotaciones en
U en el eje X y en el eje Y. O sea, fíjate que esté inmovilizado en X y en Y desde el punto de vista de rotación. Después, cuando pones el datum B, fíjate que no se mueva en traslación en X, Y, Z. Y cuando pones el datum C, fíjate que no rote en el eje Z. Eso es lo que está diciendo este cuadro de control. ¿Puedo omitirlo esto o puedo ponerlo? Eso está muy bueno porque le obliga a la persona que va a medir o a la persona que va a fabricar a verificar que está matando esos movimientos. Bueno, puedo poner hasta 4 niveles. Siempre el nivel de la tolerancia mayor, perdón, este es el del functional gauge, el del calibre funcional. El resto es de la pieza. Eso es lo que tienen que tener en claro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la tolerancia es más grande. Y este es el de la pieza. ¿Mm? ¿Sí? Eso es muy importante. Hasta 4 niveles se puede poner. Bueno, esto es lo que le expliqué la otra vez en la clase, cómo clampear con dos planos perpendiculares y uno horizontal en una agujereadora de banco. Esto está en el libro mío. ¿Sí? Acá tenemos, era lo que vimos la vez pasada, apoyamos la pieza sobre esta superficie, la empujamos contra el datum B, que es esta, y con el tornillo lo movemos y cerramos todo y nos queda clampeadita, lista para agujerear, no se mueve más, como dijo el gato. Bueno, otra manera es clampear con datum target point, como se clampea un avión, o con cunas también, que lo puedo cambiar, como se clampea también en los submarinos que se clampean con cunas como de esta manera, pues son piezas cilíndricas. ¿Sí? También puedo clampear con un plano y dos ejes. ¿Por qué? Porque la contraparte geométrica de esta pieza va a ser una cosa así, que es la que van a tener que... Ustedes tienen todavía que fabricarme la piecita, no sé si Mariela les dijo, se los digo yo, la piecita en la impresora 3D, que es la que me dieron en el último práctico. Entonces, van a tener que hacer un functional gauge como el que acabo de dibujar yo. O puedo clampearla con 3 planos y matarle los 6 grados de libertad. ¿Tienen ahí? Ven acá en esta, que están también en el libro mío, no le puse otras cotas, pero le puse los datum para ver cómo es la secuencia. Fíjense, ahí lo tienen. Primer secuencia, lo que está en azul, apoyo la pieza. Segunda secuencia cuando el apoyo se me mueve en varios sentidos, entonces le pongo una escuadra de fijación en este. Y la tercera es ponerle esta escuadra de fijación para evitar ese movimiento. Y acá no se mueve más, no se mueve más. Acá quedó recontra fija la pieza. Esto está explicado en el libro también. Por eso la figura es la 3317. ¿Mm? Y acá, fíjense, lo que me gusta a mí hacer es, que les dije el otro día, les conviene, cuando tienen un plano, imprímanlo y pongan con colores, con 3 colores, los 3 datos. Acá tenemos el datum A, esta pieza. Fíjense cómo la va la va a clampear contra la pared. ¿Por qué? Porque esta pieza es así. Pucha, cago en esto. ¿Sí? Entonces, el primer datum va a ser este. No sé por qué me sale eso. Que va a ser el A. Después, el B va a ser este de acá. Y el C va a ser un datum que va a venir acá. Un plano que va a venir acá. ¿Mm? Bien. Esta pieza lo ponen A menos B. Fíjense cómo lo clampea acá. Lo clampea con este eje acá, va a medir la concentricidad respecto a esto y pone este stopper acá, este plano acá, para evitar el movimiento en este sentido. ¿Por qué? Porque la tengo que hacer girar a la pieza para ver la concentricidad, entonces que no se me mueva en ese sentido. Ahí en la norma lo ven claramente, le da la pieza con los datos primarios, ven acá.
le explica, este es el primario, acá le meten secundario, acá es un eje, acá dos ejes, ¿m? Y un plano, y acá representado los dos tetones o ejes o mandriles, estos cilindros y el plano. ¿M? Y eso queda clampeada la pieza. Acá tienen ejemplos de todo. Esta está muy buena, la 97, para que la vean. ¿Ven? Acá, el datum, ¿cuál es? Es este eje de acá. El datum acá, ¿cuál es? M, este eje de acá. Acá, si yo lo pongo en esta zona, va a ser el eje este. Acá el datum es la esfera esta que tenemos acá. ¿Mm? Toda la esfera es el datum. Este de acá puesto es el que sale hacia acá afuera. Por eso lo puso acá el datum. Acá tenemos, en estos dos centros son los datum, esto de acá y esto es otro acá. Bien, yo puedo acotar el datum también acá en este cilindro, puedo ponerlo acá para decir que es este eje, puedo poner acá sobre la esfera, o este acá afuera, que es el de simetría, lo puedo poner ahí también, ¿sí? Son distintas formas, lo puedo hacer en 3D o en 2D. Y ahí tienen lo que vimos, linear con tres planos, que yo se los di, el sistema 3-2-1 que lo vimos en la clase pasada, plano, recto y punto, ahí lo tienen. Primario es el plano, los dos puntos son secundarios, el terciario, ahí lo tienen, bueno, más lindo. Ahí tienen lo que es un datum. Este de paralelismo lo acabamos de ver, es el paralelismo respecto de la superficie superior respecto al datum D. Cuando está arriba de la cota es el eje, que ya lo dije 20 millones de veces. Este es el datum. Acá cuando lo pongo de esta manera, el eje saliente, este es el datum. El datum hace este eje que sale, que lo vimos en el anterior. Y lo que me dice que esto está sacado del libro de Jordi, más que del libro, de las enseñanzas de Jordi en sus clases, Jordi Sancho Ródenas, que no invertir los datum. Porque ahí tengo el paralelismo de esta superficie respecto a este de acá abajo, que es el datum. Si yo hiciera al revés, los errores pueden ser diferentes. Entonces, no es conmutativa la propiedad. Esto es lo correcto. Yo siempre debo respetar los datum. No puedo medir al revés. Si a mí me dicen que la referencia es esta superficie, bueno, bancátela, flaco. Medí arriba y punto. No puedes medir acá abajo respecto a esto, porque no son conmutativas, porque las superficies tienen distintas terminaciones y los datum van a ser diferentes. Bueno, datum target point es un datum que tiene, ahí me dice la superficie donde va a apoyar la pieza, en la parte superior, que puede ser un cuadrado, un círculo o un punto, porque la superficie, si es puntual, puede ser, como lo vimos en lo que le mostré yo en el laboratorio, gatitos de este tipo, que me den un punto. O puede ser una línea, a lo mejor yo puedo poner así, porque a lo mejor yo pongo un cilindro y la superficie apoya en esto y en esta arista del cilindro, entonces me genera una línea, ¿m? Dos puntos, y el nombre que es A1, que es el número de target point. Ven acá, me está diciendo que son diámetros de 15 milímetros, que son estos de acá, que son de 15 milímetros, tres apoyos de 15 milímetros de tipo cilíndrico. ¿Sí? Y ahí están, y acá me dan los datum target point. Yo tengo que dar dimensiones básicas para ubicar los puntos teóricos donde van a estar colocados esos datum target point. ¿Ven ahí? Hay uno que está entre dos que están separados a 46 y uno que está entre 16 y 16. Y acá me está dando el cero de cota. Este es 16, 16, este es 16 y acá tengo 52 porque es 46 más 16, etc. Y todos son diámetros de 15 milímetros, cilindros de diámetro de 15 milímetros. ¿Ven? Acá tengo el punto teórico, donde el centro teórico que está 18, 18. Acá este datum
está en un solo punto, puede ser una semiesfera ahí, lo puedo poner con un punto diámetro 12. ¿Por qué diámetro 12? Y porque el cilindro es de diámetro 12, es este cilindro, pero como es una superficie semiesférica, me dan un punto. Entonces se puede poner de esa manera. Y también tengo la posibilidad de mover el datum, poniendo condiciones básicas diciendo en qué sentido se va a mover el datum, que es el datum target móvil. ¿Dónde? Acá tenemos la superficie de apoyo, que va a ser esta, una esfera de diámetro 15, el nombre del datum y la dirección va a estar dada por estas líneas que vienen acá. Ahí lo dice perfectamente, después leanlo. También yo les mostré la otra vez que el datum lo puedo colocar acá y representa en la superficie donde hace la esfera. Y hay unos datum que son datum de traslación, que son datum que se mueven, ¿sí? Generalmente son estos datum, son chavetas, por ejemplo. Ven acá, yo tengo fijo con el datum A y estos dos agujeros, ¿sí? Donde va montada. Y como esta pieza se va a mover en este sentido, le pongo un datum móvil, que es una superficie que va a ajustar la pieza. Eso aparece, esto me lo dice el datum B, es este, el móvil. Y aparece puesto acá, ¿ven? B es este de acá y me está diciendo B, me lo pone acá en el cuadro de control, que es esta superficie de acá. B es el eje este. Y en este otro cuadro de control me dice que B es un datum móvil, un plano que va a entrar en esa ranura. Ahí lo tienen claramente. Esta, en lugar de tener dos agujeros, tiene tres. Ven que esto tiene juego porque está muy holgado acá y acá, entonces para que no se mueva acá, le mete este datum móvil, que es la contraparte geométrica que entra ahí. Y los sistemas RPS, para terminar, dijimos que son sistemas que se usan en la industria automotriz, donde yo pongo un 0 de cota y son datum target point con referencia. Lo vimos la vez pasada, que yo se lo expliqué. Acá tenemos el 0 de cota acá, puede ser en el paragolpe delantero, depende en cada empresa, en el parabrisas, en donde ustedes quieran. Y ahí vienen, ¿ven cómo se acotan? Se acotan con el valor de el diámetro de la superficie de apoyo y como un datum target point y las coordenadas X, Y, Z respecto al 0 de cota.